Ya está, chicos. Entonces, sí se nota, ¿no? Sí se nota. Ya está. Entonces, ¿no? Habíamos ya está, ¿no? Hemos estado haciendo ya, pues, ¿no? Lo que viene a ser, eh, que venía a ser la célula, ¿no? La célula, formas de célula, tamaños de célula, duración de las células, ¿no? Entonces, también habíamos hecho los tejidos, ¿no? Tejidos animales, vegetales, ¿no? Casi hemos concluido ya con esa parte, ¿no? Ya vamos a, tal vez vamos a repasar, ¿no? Voy a ir preguntando, a ver, ¿qué han entendido, chicos? ¿Ya? ¿Ya? A ver, vamos preguntando, a ver. ¿Ya? A ver. Ya, chicos, entonces habíamos hecho ya, ¿no? La parte de los tejidos, ¿ya? A ver, vamos a ir repasando tal vez, ¿no? Sí se ve la pantalla, ¿no? Chicos, a ver, ¿qué Sí, era la profe. célula? A ver, ¿qué cosa era la célula? Ya, a ver, un momentito, ya, por favor. Ya, chicos, entonces, ¿qué cosa era la célula, jóvenes? Una unidad fundamental en todo ser vivo, profesor. Ya, muy bien. A ver, otra opinión, chicos. Otra opinión, jóvenes. Profesor, ¿la célula es el componente básico de todos los seres vivos? Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más saber? Las células son de forma variada. Ya, ¿qué más? ¿Algo más, chicos? Ya, ¿qué más saber? ¿Qué más será? Interesante, ¿no? Las opiniones que nos han dado los compañeros, ¿no? Ya, interesante. Ya, entonces, recopilando tal vez, ¿no? La célula es un componente básico, pues, ¿no? Es un componente básico de todos los seres vivos. Sin la célula, obviamente, no habría vida, pues, ¿no? El cuerpo humano está compuesto por billones de células, jóvenes estudiantes, ¿no? No solamente por uno, por dos, por tres, ¿no? Sino por billones de células, ¿no? Y por supuesto que no infinitos, pues, ¿no? Por eso digo billones de células, ¿ya? Que le brindan, ¿no? Al cuerpo, pues, ¿no? Una estructura, ¿no? Una estructura que pueda funcionar adecuadamente. Ya imagínate, pues, ¿no? Sin la existencia de una célula, tanto los seres vivos como nosotros, o como también las plantas, animales, bacterias, etcétera, no tendrían una forma también, ¿no? Imagínate, ¿no? Si la ausencia de la célula, obviamente, no habría una estructura formal de un cuerpo, ¿no? ¿Ya? También contiene el material hereditario del organismo. Pueden hacer copias de la misma, ¿no? Mira, ve, chicos, en este caso, por ejemplo, gracias a las células, por ejemplo, nosotros podemos heredar también, inclusive, ¿no? ¿Qué cosa podemos heredar? A ver, a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá tiene ojos azules, obviamente también el hijo muchas veces tiene la posibilidad de salir con los ojos azules, ¿no? O como también en cuestión de tamaño, ¿no? Por ejemplo, el papá mide 1,70, 1,90, entonces hay la posibilidad, ¿no? De que los hijos salgan también de ese tamaño, pueden superar, ¿ya? Entonces las células también contienen el material hereditario, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Si no, sería imposible, pues, ¿no? Si no, ¿cómo sacas las características del papá o de la mamá, ¿no? Sería imposible. ¿Ya? Entonces, muy importante las células, ¿no?
Por ejemplo, en los animalitos, ¿no? Por ejemplo, en un gato. A veces, muchas veces, el gato sale, por ejemplo, es similar, ¿no? Al papá o a la mamá, ¿no? O también salen de los mismos colores. ¿Gracias a qué? Gracias a las células que contienen el material hereditario, ¿no? Pueden hacer copias de sí mismo, claro, ¿no? Es parecido, ¿no? Aunque no es igual, pues, ¿no? Es similar, algo por ahí, ¿no? Y ustedes también me imagino que tienen algo hereditario del papá, ¿no? O de la mamá, de los tíos, de los abuelos, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, ¿no? Hay hermanos que salen al abuelito, a la abuelita, etcétera. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Es la unidad básica de la vida, es la unidad anatómica, fisiológica, genética, ¿no? Genética significa eso, pues, ¿no? Similar, parecido, hereditario, etcétera. ¿Quedó claro, chicos? ¿Habrá alguna pregunta con respecto a esa parte? ¿Habrá, jóvenes? ¿Habrá o no? Ya estamos repasando, ¿ah? Ya pregunten, a ver, ¿cuál es la pregunta, chicos? ¿Ah, quedó claro? Mira, ve, ya acabamos de hablar sobre las células, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Es una unidad fundamental, ¿no? ¿Ya? Es una unidad fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, ¿qué más sabe, Sí, chicos? profe. ¿Qué más? ¿Algo más que puedan acotar, tal vez? ¿Algo más que puedan acotar? Ok. Alguito más, no sé, ¿no? ¿Qué habíamos dicho, chicos? ¿Qué tipo de formas de células existen? A ver, habíamos dicho, ¿no? Claro, pues, ¿no? Las células de formas variadas, ¿no? Entonces, dentro del organismo no solamente hay un solo tipo de células, ¿no? Sino hay de diversos tipos, ¿no? Tipos o formas. ¿Quedó claro o no? A ver, jóvenes, ¿quedó claro? Ahora, Ya, a ver, ¿qué tipos de células existirán? A ver, ¿qué tipos habrá, jóvenes? Ahora, ¿qué tipos habrá? Pueden ser células unidas, profesor. esféricas, ¿qué más? Romboidales, Ya, muy bien, romboidales, ¿qué más? las Cilíndricas, cilíndricas, estrelladas, ¿no? ¿Qué más? A ver, Nuclear. estrelladas. Estrelladas, ¿dónde, por ejemplo, conseguimos? A ver, uno de ellos, ¿dónde podríamos conseguir? A ver, ¿dónde se puede conseguir las células jóvenes? ¿A ningún lado? en la sangre, profesor. Ya, muy bien. ¿En dónde más? A ver, ¿qué más habíamos dicho? ¿Qué más jóvenes? Ya, entonces decíamos, pues, ¿no? En este caso, hay eso, ¿no? Entonces hay que memorizar también, pues, ¿no? Por ejemplo, células esféricas, romboidales, cilíndricas, estrelladas, aplanadas, alargadas y ramificadas, ¿no? Entonces, esos tipos de células existen, ¿ya? Entonces, tal vez alguna pregunta puede venir, ¿no? Eh, las células son cilíndricas o existen células cilíndricas, entonces es un verdadero, pues, ¿no?
existen células aplanadas también, ¿no? Es verdadero, ¿ya? Tamaño, ¿no? Mira, ve, tamaño de células. Las células tienen diferentes tamaños, ¿no? Algunos son pequeños, un poquito más grande, más grande, más grande, así, ¿no? Pero obviamente no se puede ver a simple vista, ¿no? Tenemos que visualizar con algún microscopio, ¿no? Para poder trabajar. ¿De acuerdo? Sí, ¿no, chicos? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no? Ya, el tamaño de las células, pues, ¿no? Se expresan. ¿En qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿no? Por ejemplo, yo mido una casa, ¿no? Mide, profesor, 100 metros cuadrados, ¿no? Pero en este caso, la célula, ¿en qué mido? A ver, ¿quién me dice, chicos? A ver, ¿en qué mido? A ver. A ver, jóvenes, ¿quién me dice en qué mido? A ver, tamaño de las células. Ah, a ver. ¿En qué mido? Ahí está el tamaño, se nota. Tamaño de células. ¿En qué mido, chicos? Nada. Ah, ¿en qué mido? A ver, nadie. Participen, jóvenes. ¿No? Ya son las 8, me imagino que están en casa todos ya, ¿no? ¿Ya? Profesor, pero solo las células tienen diferentes tamaños, dice la mayoría son microscópicas. Ya, muy bien hasta esa parte. Pero ¿en qué mido? A ver, por ejemplo, compras un terreno 100 metros cuadrados, digo, ¿no? Por ejemplo, pero el tamaño, ¿cómo lo anotarías, por ejemplo? Ah, La- ¿cómo se dice? ¿Cómo lo anotaría? Tal célula mide tanto, metros, centímetros, ¿en qué pongo? A ver. Profesor, pero la mayoría de células son pequeñitas. Ya, claro, pues son pequeñitos, pero tienen unidades, ¿no? Cuando han ido al colegio, ¿nunca han visto con microscopio una célula? Por ejemplo, de las plantas o de la fruta, por ejemplo, ¿no? ¿Nadie? ¿En qué Solo la anotado? A ver, escucha, ¿en qué se anotaba? A ver, un cuaderno. ya en cuaderno, pero ¿cómo lo anotaba? Está el célula, ¿cómo? Por ejemplo, 100 metros cuadrados, 5 panes, por ejemplo, pongo, ¿no? Ya, chicos, entonces mira, ve. En este caso, las células generalmente se miden en micrómetros, ¿no? Micrómetros. Una micra, ¿no? 2 micras, 3 micras, etcétera. ¿Ya? Entonces, no se vayan a olvidar, ¿ah? El tamaño de las células se mide en micras. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, significa que no está repasando, pues, ¿no? ¿Ya? Micrómetros, ¿ya? Micrómetros, ¿ya? Un micrómetro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo un micrómetro, por ejemplo? A ver, tal vez no se ve, pues, ¿no? A ver, por acá, ¿no? A ver, ¿cómo lo escribo esto? Ya, acá lo puedo escribir. Por ejemplo, micra, ¿no? Una micra, un micrómetro. Y a ver, tamaño, forma de letra, ¿no? A ver, ahí está. Ya en esa se expresa, por ejemplo, una célula. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por acá. A ver, a ver. No puedo, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo hago esto?
Ahí está, ¿no? Un micrómetro, ¿ya? En micras. ¿Ya? En esas unidades se miden las células, ¿ya? El tamaño de las células se expresa en micrómetros. O sea, acá puedo poner, pues, ¿no? Acá puedo poner. Se nota, ¿no, chicos? Micrómetros. ¿Ya? Ahí está, micrómetros. Un micrómetro, ¿no? Se expresa en micrómetros. ¿De acuerdo? Listo. Ya, chicos, entonces, más pequeña. Ya no se vayan a olvidar, ¿ah? Ya, en este caso, ya, duración de las células. Ah, chicos, ¿quién me dice, a ver, cuánto tiempo puede durar las células? A ver, duración de las células, ¿cómo hago? A ver, la duración de las células, ¿no? Son de tiempos variables, pues, ¿no? ¿Ya? Son de tiempos variables. ¿De acuerdo? Hay células, por ejemplo, que pueden durar minutos, ¿no? ¿Qué más? Células que pueden durar horas, ¿no? Semanas, ¿no? Días, semanas, meses, ¿no? Ah, no. Sí le escucho, a ver. ¿Qué más me dijo? A ver, ¿escuchó alguien participado? Ya, a ver, ¿qué me dijo? Alguien ahí quería participar, creo. Profesor, las células, algunas son reemplazadas. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo son reemplazadas? A ver. Pues algunas viven poco tiempo, otras viven horas. Ya, muy bien. Claro, ¿no, chicos? Entonces, como les decía, ¿no? Hay células que viven minutos, horas, días, semanas, meses, años, ¿no? Ya, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Las células cerebrales, ¿no? Uno de las células muy importantes, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Las células cerebrales, ¿no? Más o menos a través de los cálculos, ¿no? Las células cerebrales, más de 200 años pueden vivir, ¿no? Pero obviamente ya, pues, no son cuestiones que se han experimentado, se podría decir, ¿no? Se podría decir, ¿no? Por ejemplo, cuando van al laboratorio, ¿no? No sé si han escuchado, ¿no? Cuando van al laboratorio, por ejemplo, eh, ahí lo tienen guardado algunas células importantes, ¿no? ¿Para qué? Para fines de estudio, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios grandes, ¿no? Como en otros países, y ahí determinan, bueno, más o menos cuántos años puede durar una célula. Entonces, las células cerebrales, obviamente, han determinado un tiempo aproximado, ¿no? De 200 años, pero el ser humano, pues ya no vive, pues, ¿no? 200 años, ¿no? Máximo llegamos a un promedio de 70, 80, ¿no? 90, ¿no? ¿No? Las generaciones pasadas, pues, no llegaban a más de 120 años, ¿no? 110, por ahí, ¿no? Pero en esta nueva generación ya casi a nadie llega, pues, ¿no? Ni siquiera los 90 años, ¿no? Ya, entonces quedó claro, chicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Otro de las células oculares, ¿no? Por ejemplo, las células de lentes, más conocido como las células oculares, generan, por ejemplo, o tienen una vida, toda una vida, ¿no? ¿Ya? Toda una vida. Por ejemplo, en caso de los óvulos, chicos, también son células, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí que estaba viendo, ¿no? Un video, más o menos puede durar 50 años, ¿no? Célula de los óvulos, ¿ya?
Por ejemplo, en este caso, en el corazón, ¿no? Por ejemplo, en la célula de los músculos cardíacos, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Con el paso del tiempo se va deteriorando, pues, ¿no? Lo que vienen a ser eh, los músculos cardíacos, ¿no? No trabajan bien ya, pues, ¿no? Es por ese motivo, a veces muchos, ¿no? En la actualidad, paro cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bombeando la sangre de manera adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en esa parte, chicos? Músculos cardíacos, más o menos, según el estudio, se ha llegado a determinar más o menos 40 años, ¿no? De vida por esas células del músculo cardíaco. Un promedio, ¿no? Un promedio a través del estudio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más, chicos? Más o menos, esos son los más importantes, se podría decir, ¿no? Como al inicio he mencionado, un cuerpo humano o un ser vivo está constituido, pues, ¿no? Por billones de células, no solamente por dos, por tres, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente la investigación sigue, pues, ¿no? Tal vez esos parámetros o esos tiempos de vida que les estoy mencionando, de acá a un par de meses, años, cambia también, ¿no? Cambia. ¿Ya? Entonces, no son tan exactos que digamos. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Las células intestinales, ¿no? Por ejemplo, como lo que reviste externamente, más o menos algo de 16 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, pueden ver, ¿no? Algún video, por ejemplo, de ahí de las duración de las células en el YouTube, ¿no? Bien interesante, ¿no? Estaba viendo la semana pasada, ¿no? Entonces, dentro de ello he visto, pues, ¿no? Por ejemplo, las células intestinales son un tiempo de duración de 15, casi 16, ¿no? Años nada más. ¿Ya, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, células, por ejemplo, del músculo esquelético, ¿ya? Por ejemplo, del músculo esquelético, más o menos 16 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquellos que por ejemplo, practican, ¿no? Algún ejercicio, etcétera. No sé si han visto, ¿no? Algunos sacan músculo, todo lo demás, pero conforme pasan los años, ya, pues, ¿no? La célula empieza a deteriorarse, ¿no? No sé si han visto, se cuelga, ¿no? Tanto en la parte facial como, por ejemplo, en los músculos, ¿no? No sé si han visto la última película de Rambo, ¿no? Rambo ya no es igual, pues, lo que era más antes, ¿no? ¿No? Los músculos estaban en su posición, todo lo demás, ¿no? Pero en la última película, obviamente, está todo, se podría decir, colgado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Debido a que las células del músculo esquelético ya, pues, ¿no? Van cumpliendo su tiempo de vida, chicos, ¿ya? Y depende mucho de la alimentación, como siempre les he mencionado, ¿no? Pero en estos tiempos también, pues, no hay una alimentación no tan buena que digamos, ¿no? Porque todo lo que uno consume está a base de insecticidas, ¿no? Por ejemplo, los frutales, ¿no? Obviamente que en estos tiempos, ya pues, ¿no? Sin la insecticida, el abono, el urea, el nitrato, ya no produce, pues, ¿no? Entonces, obviamente uno va consumiendo eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? En nuestro país, ¿no? Bastante abandonar la parte de agricultura. ¿Debido a qué? A ver, debido a que, o sea, no hay un control adecuado, pues, ¿no? Siempre pensamos, por ejemplo, en echar abonos, ¿no? Lo compramos, ¿no? De alguna tienda que vende fertilizantes y echamos, ¿no? Pero no, nadie nos está mencionando, ¿no? ¿Qué cantidad, por ejemplo, se puede, ¿no? Echar por cada planta? Tal vez echamos mucho. Todo eso, ¿qué está pasando? Estamos consumiendo nosotros, los seres humanos, ¿no? Solamente pasa en este país. Bueno, no se podría mencionar esa parte, pero, por ejemplo,
en un trabajo B, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen, chicos? Para poder exportar, generalmente lo escanean, ¿no? Hay una máquina de escáner, ¿no? Por ejemplo, 2, 3 frutas, lo escanean. Entonces, si está apto para el consumo humano, entonces se exporta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no pasa o no está apto para el consumo? Lo dejan, ¿no? Basta que 1 o 2 falle y ya no, ¿no? Ya no recibe. Y entonces, todas esas frutas ¿no? Que encontramos, obviamente retornan acá, pues, ¿no? Pero el Estado no dice, pues, ¿no? A ver, hay que controlar, ¿no? Qué tan bueno esa fruta está, ¿no? ¿Se puede consumir o no se puede consumir? No hay un control, se podría decir, ¿no? Pero para exportar sí hay un control, ¿no? Entonces yo me preguntaba, entonces, si no se echa abono, obviamente no produce, ¿no? No produce, pues, ¿no? La cantidad de frutas que uno requiere. Pero hay otros métodos, por ejemplo, por ahí los ingenieros agrónomos, ¿no? Los técnicos agropecuarios, obviamente tienen otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, a través de los heces de los animales recogen, ¿no? Entonces hacen un cierto procedimiento, entonces hacen un abono natural. Eso sí se puede consumir. Debido a eso, pues, ¿no? Porque más antes, ¿quién conocía, por ejemplo, lo que vienen a ser, ¿no? Lo que vienen a ser los abonos, ¿no? Se compraba de las tiendas, etcétera. ¿Quién conocía? No conocían. Entonces, es por eso que las personas también, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, tenían una vida más prolongada, ¿no? Pero en nuestros tiempos ya no es así, pues, ¿no? Porque ya acabo de decir, ¿no? Entonces, no estamos consumiendo algunos productos que han sido netamente, ¿no? Buenos, se podría decir, ¿no? Con una cierta cantidad de abonos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos controlan, pues, ¿no? Vas al campo, cada uno, ¿no? Hace lo que les parezca bien, ¿no? Pero eso está mal, pues, o sea, no está monitorizado, ¿no? Por un técnico agropecuario, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, es por eso a veces las células del músculo esquelético entonces tienen un rango de vida nada más, ¿no? Entonces ya van deteriorándose, ¿no? Entonces, conforme pasan los años y de acuerdo a la alimentación también. Ah, chicos, ¿ahora alguna pregunta o no? ¿Ya? Entonces, estamos repasando, ¿no? Tal vez para que quede claro. Tamaño de las células, duración de las células. Ahí estamos, pues, ¿no? En la duración de las células, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Las células de las ¿no? De las páncreas, por ejemplo, ¿no? Unas células, algo, ¿no? Eso no significa que todita las células de las páncreas duran esa cantidad, 1 año nada más, sino algunas, ¿ya? Dentro de cada órgano hay muchas células, pues, ¿no? En el estómago, en el páncreas, en los intestinos, delgado, grueso, ¿no? Entonces hay cantidad de células, algunas nada más, ¿no? No todas. Obviamente, si todas las células que componen el estómago duraría 1 año, entonces 1 año de vida tendrías, pues, ¿no? Entonces no es así, sino algunas células, ¿ya? Algunas células. Ya, chicos, entonces hasta esa parte, ¿no? Hemos mencionado la duración de las células, ¿ya? ¿Y qué más saber? ¿Qué más, chicos? En este caso, ¿no? La estructura, pues, ¿no? Como todo un ser humano, pues, ¿no? Por ejemplo, o el esqueleto humano, ¿no? O la cabeza, por ejemplo, ¿no? Toda célula consta de partes fundamentales, ¿no? Como la membrana celular, citoplasma, núcleo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el cráneo también tiene su estructura, ¿no? No sé si ustedes han visto. O alguien me puede decir, profesor, el cráneo es uno solo. No, acá hay varios huesos, ¿no? ¿No? En la cara, acá en la cabeza, ¿no? Todo el cráneo tiene varias partes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el hueso frontal, ¿no? Acá hay un hueso, ¿no? Obviamente que está conformado por suturas, ¿no? No sé si han visto.
ustedes. Entonces, de la misma manera, las células, ¿no? Por ejemplo, los huesos de los pómulos, acá hay dos, ¿no? Por ejemplo, derecho, izquierdo, ¿no? Acá vienen a ser los temporales, ¿no? Dos temporales también, los occipitales, etcétera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los esmoides, ¿no? También, ¿no? Entonces, chicos, de la misma manera las células tienen sus partes, su estructura, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, la membrana celular, ¿no? ¿Ya? Entonces, la parte más importante se podría decir, ¿no? El núcleo, ¿ya? Lo que está al medio de la célula, ¿no? Lo que está al centro, ¿ya? El núcleo. Generalmente, pues, no sirve como centro, ¿no? Se podría decir, de comando de células, ¿no? Donde va a ordenar, pues, ¿no? Ahí está en el centro, ¿no? ¿Ya? Entonces, generalmente, este núcleo, ¿no? Este núcleo, ¿qué es lo que hace? Acá dice, es la parte más importante del célula, porque regula su actividad y contiene su información genética. Como dije, ¿no? Sirve como centro de comando de la célula, enviando instrucciones, ¿no? Hay que enviar, pues, ¿no? No sé si les dije también, ¿no? Por ejemplo, en las plantas hay células que llevan algunas sales, podría ser agua, etcétera, ¿no? A través de ¿no? Hasta las partes más altas. ¿De acuerdo? A ver esto. A ver, un ratito, ¿ya? Le voy a cargar, está bajando la batería. Ya, entonces, chicos, enviando instrucciones. ¿Ya? Dentro del núcleo se va a hacer las instrucciones, ¿no? Para que puedan cumplir, ¿no? ¿Qué trabajos van a desarrollar? ¿Ya quedó claro? ¿Qué más saber? ¿No? Enviando instrucciones a las células para que, ¿qué cosa? Para que crezca, para que madure, se divida o muera, ¿no? Muchas veces, a veces, ¿no? Las células también se pueden dividir. Por ejemplo, como las bacterias, ¿no? Por ejemplo, la bacteria de la gripe, por ejemplo, ¿qué pasa? Tal vez solamente ingresa uno, sí, y se multiplica, ¿no? En millones, en cuestión de minutos, segundos, horas, etcétera, ¿no? Es la misma. Pequeño lo ha mandado lo que está al centro, ¿no? Lo que está al centro del núcleo, ¿ya? Entonces, ahí se recibe instrucciones, ¿no? También dentro del núcleo se alberga, pues, el ADN, ¿no? Ácido. A ver, ¿qué será el ADN, chicos? El ADN, ¿qué será? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos es bastante, pues, ¿no? Digamos, común, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, niega si es tu hijo o no es tu hijo, entonces vas al laboratorio y te sacas el ADN, ¿no? Entonces, ¿dónde le encuentran eso? Dentro, en el núcleo de la célula, ¿no? Más conocido como el ácido, pues, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, ¿no? ¿Ya? El ADN. ¿Ya, chicos? Entonces, dentro de ello, pues, ¿no? El material hereditario de la célula se encuentra en el núcleo, ¿ya? El núcleo está rodeado, pues, ¿no? Generalmente por la membrana celular, por ejemplo, en este caso, ¿no? Membrana celular, está rodeado por membrana celular, llamada, o más conocido como la envoltura, ¿no? Nuclear, ¿ya? ¿Ya? La que protege el ADN, ¿no? ¿Para qué? Si no, pues se puede dañar el ADN, ¿no? Entonces el ácido, ¿ya? Ácido ¿no? Desoxirribonucleico, ¿no? ¿Ya? El ADN. Ya, chicos, separa el núcleo del resto de la célula, ¿no? Entonces la membrana es muy importante, jóvenes, ¿no? Tiene que proteger al núcleo, ¿no? Es aquella que cubre toda la superficie de la célula y que separa las partes interiores de las exteriores. La membrana celular es elástica y permeable, ¿ya? Entonces, mira, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante es el núcleo, ¿ya? Es como, por ejemplo, el cráneo, pues, ¿no? Dentro, ¿qué cosa hay? Dentro hay, pues, lo que viene a ser el cerebelo, el cerebro, ¿no?
¿Qué pasaría? Porque es por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno maneja moto, etcétera, se pone el casco, ¿no? Porque acá se encuentra la parte más importante, ¿no? ¿Quién lo protege? El cráneo, ¿no? El cráneo, dentro del cráneo hay pues lo que viene a ser, ¿no? El cerebro, el cerebelo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para poder comandar, se podría decir, ¿no? Todo el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, el membrana, el núcleo también es la parte más importante, ¿no? Luego está protegido, ¿por qué? Por la membrana celular. ¿Ya, chicos? Entonces, eh, a ver, no sé si habrá alguna pregunta, ¿todo bien? Ya, a ver. Chicos, el citoplasma dice, ¿no? Es un líquido espeso, pues, ¿no? Claro, o sea, más o menos transparente en la cual se encuentran las organelas, ¿no? En este caso, chicos, el citoplasma, ¿ya? El citoplasma, eh, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha visto, tal vez, ¿no? En un laboratorio, se ve, pues, ¿no? La parte del citoplasma, más o menos está formado por un líquido, más o menos parecido a la, a ver, este de acá, a la gelatina, ¿no? ¿Ya? Gelatinoso, algo así, ¿ya? Entonces es un líquido espeso, gelatinoso. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, le llaman, a ver, le llamaban el citosol, ¿no? ¿Ya? Llamado citosol. ¿Ya? Por ejemplo, vas al laboratorio, algunos lo conocen como el citosol o la citoplasma, ¿no? Porque es parecido a la gelatina, ¿no? Y ¿qué más? A ver, el citoplasma, su función, ¿no? Rodea generalmente también al núcleo, pues, ¿no? ¿Ya? Que lo rodean también al núcleo. ¿Ya? Entonces, membrana celular, citoplasma, rodean al núcleo, ¿no? Entonces, citoplasma, ya les dije, ¿no? Es más o menos parecido a la gelatina. ¿Ya, chicos? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta, algo. ¿Habrá alguna pregunta, chicos? Ya, a ver. Algunas partes más, ¿no? Por ejemplo, acá solamente han puesto algunas partes. Se podría decir las más importantes, ¿no? El núcleo, lo que les protege nada más, ¿no? Lo que han puesto. Pero dentro de la célula hay otras partes, ¿no? Por ejemplo, el citoplasma. Chicos, a ver, ¿para qué será el citoplasma? A ver. A ver, no, citoplasma ya hemos hecho, pues, ¿no? A ver, más o menos, pregunta, a ver, el retículo endoplasmático, a ver, ¿para qué servirá? A ver, ¿para qué servirá? A ver, chicos, retículo endoplasmático, ¿no? Acá han puesto tres partecitas nada más. A ver, el retículo endoplasmático, ¿para qué sirve? A ver. Chicos, ¿para qué servirá? ¿No? Bueno, ¿no? Para generar proteínas, profesor. Ya, ¿qué más? A ver, alguien. Ya, por ejemplo, este, este elemento, ¿no? Ayuda a procesar, por ejemplo, las moléculas, ¿no? Las moléculas creadas por las células, ¿no? Entonces procesa, pues, ¿no? Procesa moléculas creadas por otras células. Además, ¿no? El retículo endoplasmático, su función es transportar, ¿no? Estas moléculas, ¿a dónde? A sus destinos específicos. ¿Ya? Entonces, cumple esa función, ¿no? De transportar, ya sea, por ejemplo, dentro de la célula, como también llevar externamente. ¿Ya? Entonces, chicos, retículo endoplasmático, su función es transportar, ¿no? No se vayan a olvidar, transportar las moléculas, ¿no? A sus destinos específicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser
internamente dentro de la célula como también externamente. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Otro de los elementos, a ver, de la célula, ¿qué viene a ser, por ejemplo? A ver, el aparato de Golgi, ¿no? ¿No? Otra de las importantes, ¿no? Partes de la célula. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que hace el aparato de Golgi? ¿Qué es lo que hace, chicos? A ver. Aparato de Golgi. ¿Alguien? Ya, aparato de Golgi, ¿no? Generalmente lo que hace es empaquetar, ¿no? ¿Empaquetar qué cosa? Las moléculas, ahí, ¿no? Como más o menos como apilar unos libros, ¿no? Entonces, empaquetar, ¿no? ¿Ya? Empaquetar moléculas. Y luego, ¿qué hace? Procesarlas, ¿no? Luego lo procesa. ¿Quién lo procesa? Ya no ya el aparato de Golgi, sino el retículo endoplasmático. Luego, para ser transportada, ¿no? Ya sea fuera de la célula. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, repito una vez más. Su función del aparato de Golgi es empaqueta, ¿no? Empaqueta como un cajoncito, etcétera, algo así, ¿no? Una imaginación. ¿Qué cosa? Las moléculas. Luego, ¿no? Luego es procesada por el retículo endoplasmático para ser transportadas fuera de la célula. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, chicos, otro podría ser, a ver, otro parte, a ver, las lisosomas, ¿no? Las lisosomas. No sé si alguien ha visto o cuál es la función de las lisosomas. ¿Qué será lisosomas, jóvenes? ¿Ya? Mira, este lisosomas, bastante importante, ¿ah? Bastante importante e interesante, ¿no? ¿Ya? Las lisosomas. Mira, ve, Son los chico. encargados de reticular, profesor. A ver, ¿me puedes repetir? A ver, chico, ¿me puedes repetir, joven? Son los encargados de recibir. Ya, bueno, se corta, ¿no? Ya, interesante, ¿no? Su aporte, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser las lisosomas son el centro, ¿no? De reciclaje. Es como para reciclar, ¿no? ¿Ya? El centro de reciclaje de la célula, ¿ya? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, dirigen bacterias extrañas que invaden la célula. Por ejemplo, ¿dónde, no? ¿En qué parte de la célula ese reciclaje, ¿no? Por ejemplo, ingresa algún virus desconocido, ¿dónde, no? ¿Dónde se recicla? En las lisosomas, ¿no? Por ejemplo, otra de las funciones de las lisosomas son, por ejemplo, eliminar, ¿no? Sustancias tóxicas del cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Todo en el cuerpo es como una casa, pues, ¿no? Obviamente consumes todo, pero ¿cómo? Pues, ¿no? Como por ejemplo, algo que no sirve estás botando, ¿no? ¿A través de qué cosa? De las lisosomas. Ahí se guarda todito, ¿no? Es un reciclaje. Ya como te menciono, ¿no? Eh, Cualquier bacteria desconocida, ahí va, ¿no? Ahí lo lleva. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde se eliminan las sustancias tóxicas? Ahí, ¿no? En las lisosomas. Y reciclan sus componentes celulares gastados, ¿no? Algunos, por ejemplo, que sufren algún desgaste, ¿no? Entonces, ¿dónde se van yendo en el reciclaje? Ya, chicos, entonces, las lisosomas son partes importantes, se podría decir, ¿no? De la célula. Y a otra de las partes, por ejemplo, las mitocondrias, ¿no? También, ¿no? Uno de las partes o de la estructura de la célula viene a ser las mitocondrias, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Son orgánulos pequeños, ¿no? Más o menos chiquititos, cuando uno ve, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Más o menos es complejo, ¿no? Algunos han estudiado, etcétera. ¿No? Su función, por ejemplo, ¿qué cosas, no? Convierten la energía de los alimentos para que las células puedan usar, ¿ya? Por ejemplo, algún vitamina o algún alimento uno consume, entonces, ¿qué cosas? De ahí saca las energías, ¿no? ¿Para qué? Para que otras células puedan usar. Interesante, ¿no? ¿No? Interesante. Tienen su propio, pues, ¿no? Por ejemplo, propio material genético, ¿no? Como cualquier otra célula. Ya, chicos, tienen su propio material genético. Separados, obviamente, que del ADN del núcleo, pues, ¿no? ADN del núcleo, ahí nada más con eso no se junta, ¿no? Ese material genético de esa célula, ¿no? ¿Ya? Pueden hacer copias de sí mismo, claro, ¿no? Gracias a las mitocondrias, algunas células se pueden, por ejemplo, multiplicarse, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Es como el virus, pues, ¿no? Alguna bacteria va, entonces, ¿cuáles las mitocondrias, ¿no? Por ejemplo, una bacteria obviamente que tiene una célula, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? También tiene partecitas. Entonces, tiene se podría decir, tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? ¿No? Obviamente, por ejemplo, como te decía, ¿no? Entre una bacteria pasan días, meses, no sé, ¿no? Días, meses, semanas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se reproduce automáticamente, ¿no? ¿Gracias a qué? Porque hay una parte de su célula le permite hacer eso, ¿no? Si no sería, pues, ¿no? Una bacteria ingresa, simplemente se queda en esa bacteria, no se regenera, pero no es así, pues, ¿no? Por ejemplo, en el COVID-19, ¿qué es lo que pasaba? Ingresaba, entraba a los pulmones, se regeneraba unos mucho más todavía, ¿no? Invadían casi la mitad o 70, 60% del pulmón, ¿no? ¿No? Esas bacterias, porque se había regenerado, pues, ¿no? Obviamente uno o dos habrían ingresado, pero dentro del cuerpo se reproduce, ¿no? Entonces es la misma que las mitocondrias, ¿no? Ya vuelvo a repetir, ¿no? Convierten la energía de los alimentos para que los células puedan usar otras células, ¿no? Entonces, esa es su función, ese es su trabajo, ¿no? ¿No? Cualquier energía van buscando para reemplazar, ¿no? A otras células que lo necesitan de energía, ¿ya? Ya van proveyendo, pues, ¿no? Tienen su propio material genético, por supuesto, ¿no? ¿No? Pero no hay que incluir con el ADN, pues, ¿no? ¿Ya? ADN del núcleo es muy diferente, chicos, ¿ah? ¿Ya? Ahí nada más trabaja, pero en este caso de las mitocondrias es por separado. ¿Ya? Pueden hacer copias de sí mismo, por supuesto, ¿no? Pueden copiarse otras células ¿no? Otras células parecidas. Ya, chicos, no sé si habrá alguna pregunta hasta esa parte. Sí se entiende, ¿no? Sí. Sí se entiende, jóvenes. Ahí lo estoy entendiendo un poco, profesor. Ya. Ya, pues, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver los tejidos, ¿no? Los tejidos son conjunto de células, ¿no? Que tienen la misma estructura y cumplen la misma función, ¿no? Eh, Se clasifican en tejidos vegetales y animales. Ah, chicos, tejidos vegetales, ¿de qué se trata? A ver, ¿a quién me dice? A ver, tejidos vegetales, ¿de qué se trata? A ver, ¿Las plantas, profesor? claro, ¿ya? Netamente es de las plantas, ¿ya? Diversas plantas, pues, ¿no? Que en nuestro medio hay, pues, ¿no? Pequeños, grandes, etcétera.
¿De acuerdo? Entonces, diversas plantas que podemos encontrar, ¿no? Ya, tejidos vegetales. Ya, chicos, entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para empezar, los principales tejidos vegetales suelen, pues, ¿no? Dividirse, ¿no? ¿En qué? A ver, tejidos meristemáticos, tejidos fundamentales, tejidos de sostén mecánico, tejidos de transporte, tejidos protectores, ¿no? Entonces, eso vienen a ser los tejidos, ¿no? O se dividen los tejidos, ¿no? Por ejemplo, los meristemáticos, ¿no? Es el responsable del crecimiento de las plantas. En este tejido se distinguen dos tipos de meristemo, primario y secundario. ¿De acuerdo? Entonces, a veces por falta de o por la falla del tejido meristemático, por ejemplo, ¿no? Algunas plantas no crecen, ¿no? Quedan en tamaños pequeños, ¿ya? Tejido meristemático, ¿no? Se podría decir, pues, ¿no? Se encarga del crecimiento de la planta, ¿no? Como ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué más? Cuando las nuevas células se diferencian, se convierten en tejidos permanentes, ¿no? Que podemos clasificar en tres tipos generales, ¿no? Ahí hemos puesto, ¿no? Primarios y secundarios. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿ya? Tejidos meristemáticos, ¿ya? Primario y secundario. A ver, ¿alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? Los ¿Alguna tejidos pregunta? vegetales, Ya, muy bien. Ya, a ver, yo les pregunto, a ver, más o menos, gracias a qué, a cuál de los tejidos meristemáticos, ¿no? O cómo se llama ese tejido meristemático. Hay uno en especial, pues, ¿no? Para que pueda crecer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el tallo, las ramas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el crecimiento primario, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a que el aumento en la longitud de la planta, ¿no? En este caso, lo que viene a ser el tejido primario, ¿ya? Entonces, este crecimiento se debe, ¿no? El crecimiento primario se refiere, ¿no? Al aumento, ¿no? De longitud de la planta. Este crecimiento, pues, ¿no? Se debe a la parte de la meristema o meristemático, al tejido meristemático de la planta. Este crecimiento debe, ¿no? Generalmente a ese tipo de tejido, pues, ¿no? Gracias al meristemo, las plantas, el tallo, las ramas pueden crecer. ¿Ya qué más? También, chicos, las oye, raíces pueden crecer o no. Sí, ¿no? solo una pregunta. Ya. ¿El tejido sistemático solo es en las plantas o también es en los animales? Claro, o sea, también en los tejidos animales, ¿no? Obviamente. ¿No? Por ejemplo, han visto, pues, ¿no? Hay personas de baja estatura o como también hay personas de una estatura grande, ¿no? Porque a veces algún tejido ahí va, no, o sea, no va bien, ¿no? De acuerdo al crecimiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, Margarito, ¿no? Tiene un tamaño elevado, ¿no? Porque ha habido una falla de la parte de los tejidos. ¿Ya, chicos? Entonces ha sido un gusto, chicos, repasar con ustedes. Espero que haya servido. Ya será pues hasta la próxima, ¿ya? Cuídense, jóvenes.
Bien, profesor. Hasta luego, profesor.